Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Del 4 al 5 de marzo se realizará Expo Energía 2026, un espacio clave para impulsar alianzas estratégicas, atraer inversiones y acelerar la transición hacia un futuro energético sostenible. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con Karina Ocejos, directora ejecutiva de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industrias de Quito, para hablar sobre la transición energética. ¿A dónde apunta, en qué condiciones Ecuador podría enfrentar esta transición? Gracias por estar con nosotros, Karina. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Fausto, buenas noches, qué gusto saludarlos, gracias por el espacio, a todos los oyentes de FM Mundo. Gracias nuevamente. La transición energética, algo de lo que se ha hablado recurrentemente, principalmente en los últimos 2 años. ¿Qué tan posible es redefinir el comercio bilateral por un lado y también ir hacia esa transición necesaria, urgente, sino en las condiciones en las que está nuestro país? Nosotros desde la Cámara siempre hemos visualizado que la relación público-privada es fundamental. Producto de esto siempre hemos trabajado en encuentros donde el Estado con los empresarios puedan tener un acercamiento y puedan de primera mano entablar un diálogo que permita abrir este camino. Nosotros en diciembre tuvimos un Congreso de Energías, lo organizamos en Madrid. Nuestro objetivo principal era que allá en España, empresas españolas conozcan de primera mano cuáles son los proyectos energéticos que Ecuador tiene. De hecho, nos acompañó el viceministro de Infraestructura, Pablo Carpio, y nos acompañó también el gerente general de SELEC, Antonio Jácome. Ellos no solamente tuvieron el espacio en los paneles, sino que adicional, dentro de nuestros 2 días allá, tuvimos jornadas extensas de visitas empresariales a entidades importantes como es el Inves Madrid de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio de España, que es la cámara, la que nos cubre a todas las cámaras a nivel mundial, las oficiales españolas. ¿Por qué razón? Porque muchas empresas españolas, a pesar de tener un interés, porque de hecho lo tienen, tener un interés en Ecuador por todo lo que Ecuador representa, no han logrado entender cómo funcionan los proyectos y cuál es la cartera de proyectos que se tiene. Realmente fue un éxito el Congreso y lo que nosotros queremos es cómo articular una ruta. ¿Una ruta para qué? Para que las empresas que asistieron en Madrid vengan al Ecuador en mayo, porque tenemos la otra edición en mayo en Galápagos, porque Galápagos es el epicentro de la sostenibilidad. Uh-huh. Y Ecuador es clave para una transición energética, porque se hablaba mucho cuando hablábamos en el Congreso, topamos temas importantes, que de hecho los expertos españoles, por ejemplo, el presidente de la Asociación Fotovoltaica, el presidente de los eólicos, de allá en España decían, Ecuador tiene las condiciones que muchos países no tienen. Ecuador tiene viento todo el tiempo, Ecuador tiene sol y de manera directa, Ecuador tiene agua, tiene recursos hídricos, entonces aunque la geografía física es un poco compleja, porque sí es compleja, tiene los recursos como para poder tener una matriz energética importante. Pero tiene un grave problema, y esto me refiero no a las autoridades exclusivamente de ahora, ya es un problema que se arrastra más de una década, de una falta de gestión, porque esta necesidad la hemos tenido desde hace más de una década y las condiciones que usted menciona, por ejemplo, siempre han estado para favor de nuestro país y no ha ocurrido. En efecto, o sea, no es desconocimiento de nadie, no es algo nuevo, no ha salido de la noche a la mañana, de hecho, no representa algo de la autoridad presente, ni la de hace un año, ni la de hace 2 años. Es una continuidad que estamos atravesando durante varios años y tiene mucho que ver con, tal cual usted lo dijo, con la falta de gestión. Creo que tiene mucho que ver con la poca apertura que tuvo el sector público con el privado, porque hay algo importante. El hecho de que el sector público se siente en una mesa a trabajar cosas técnicas con el sector privado, no específicamente con una empresa, sino con el sector privado, con un gremio, con varias empresas, sectores específicos, no quiere decir que el Estado vaya a estar haciendo algo malo, más bien puede retroalimentarse de lo que realmente tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque
Yo tengo un dicho cuando capacito porque soy especialista en contratación pública y en fondos internacionales, y es que si el Estado lo sabe hacer, ¿para qué contratas? Entonces, si no lo sabes hacer, vas a necesitar la ayuda de alguien para que te explique cómo es el camino. Entonces, la falta de cercanía, la falta de cooperación público-privada, creo que ha sido uno de los factores importantes para que todo esto venga retrayéndose, para que tengamos tantos años de retroceso en lo que ya deberíamos estar como incluso pioneros, porque al final del día los recursos existen. Aquí tenemos todo, tenemos un clima espectacular. Los españoles dicen la eterna primavera, le dicen a Quito. Ujú. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con la falta de gestión, sin duda. De lado y lado, porque claro, el uno tiene miedo porque le pueden decir algo y el otro no quiere por si acaso el ente de control venga y le diga que se ha sentado con el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Y creo que se ha ido encaminando bastante bien esta relación público-privada durante los últimos meses. Nosotros confiamos que las puertas se sigan abriendo y que proyectos ya se cristalicen en materia energética, y no solamente las empresas españolas, todas las empresas de Europa que estén interesadas en trabajar en Ecuador, en invertir, en poner su dinero, en arriesgarlo, porque eso es lo que sucede cuando Ujú. inviertes, puedan venir y generen proyectos interesantes. De hecho, nosotros tratamos un tema importante, y es que, aunque todos buscamos, no solamente Ecuador, muchos países, la mayoría diría yo, busca siempre una transición energética, tenemos que ser realistas y recordar que nosotros seguimos siendo un país petrolero, y lo que deberíamos buscar no solo es la transición energética, sino, si es que seguimos con la energía tradicional, poderla hacer sustentable y sostenible, amigable con el medio ambiente, nuevas tecnologías, innovación, etcétera. Ahora, Entonces, eso también se trató. Ahora, es importante lo que acaban de mencionar, y creo que ha sido también otro de los grandes tropiezos históricamente en nuestro país, la posibilidad de hacer estas alianzas público-privadas. Si bien la normativa permite en gran parte que se ejecuten este tipo de proyectos, hay todavía necesidad de cambios normativos, cambios en la legislación en nuestro país para permitir una mayor apertura en este sentido. Y sobre esto quizá mucho podrán aportar las cámaras, quizá con el expertise también respecto de la inversión privada, de las experiencias en Europa, en otros países también, de lo que ha ocurrido respecto a estas alianzas para trasladarlo a nuestro entorno, a nuestro país. Por supuesto que sí. Si bien existe normativa para estructurar alianzas Ujú. público-privadas, de hecho, CELEG está trabajando en un reglamento de asociatividad que viene años y que en esta temporada lo han hecho bastante bien, ya perfilándolo y aterrizándolo como para que pueda entrar en funcionamiento. Yo creo que la voluntad de las partes también es importante, ¿ya? Hay muchas cosas que corregir. Yo le escuchaba a José, que es gran amigo, José Villena, Ujú. que no solamente es la seguridad física, sino también la seguridad jurídica, y es fundamental la seguridad jurídica. Cuando usted escucha hablar de Perú, eh, alguien decía, no importa lo que pase en Palacio Presidencial, todo el mundo sigue trabajando. Y es por la seguridad jurídica que está aterrizada. Nosotros deberíamos llegar a Nuestro eso, a punto tener flaco. seguridad jurídica, para que no importa lo que suceda fuera políticamente, el empresario pueda seguir trabajando. Y aunque muchos crean que no es ideal tener tanta inversión extranjera, y yo al contrario, y creo que todos los gremios pensamos lo mismo, y es que es ideal tener la inversión internacional, porque eso te abre un montón de panoramas importantes como son empleabilidad, estabilidad, el pago de impuestos y tributos al Estado, que le permite al Estado a su vez tener la parte de educación, salud, todas las prestaciones que la Constitución manda como garantías constitucionales. Entonces, la inversión es fundamental, pero la seguridad jurídica para esas empresas también es fundamental, porque al final del día no vienes a invertir $1, vienes a invertir 600 millones, 1.000 millones, 3.000 millones, 2.000 millones. Y cuando hablamos de inversiones, APPs o de asociatividad, hablas de que el empresario es el que pone esa plata. Y ¿Ya? No es el básicamente Estado, el no es empresario es el que genera o el que se arriesga a esa inversión con todo lo que podría ocurrir como en cualquier negocio. Así es el inversor, Inversionista. el que invierte, Ujú. el que tiene que asumir el riesgo de cualquier cosa. Pero cuando tienes seguridad jurídica, tu apuesta, tu inversión, a la final tiene un alto porcentaje de
que va a tener un retorno o que va a ser estable. Además que hay que pensar algo importante, que es algo que muchas veces no se toma en cuenta. Y es que cuando hablas de inversiones, no puedes hablar de contratos de 1, 2, 3 años, tienes que hablar de contratos a largo plazo que le generen ganancia al Estado y que le genere ganancia al inversor, porque ¿quién invierte plata si no va a tener un retorno? Entonces, la seguridad jurídica es fundamental, o sea, esa parte que decía José es fundamental y es real y es la de que todo mundo hablamos y pedimos. Sin embargo, los contratos de inversión muchas veces ya vienen, se negocian con las cláusulas de arbitraje internacional y demás, y los centros de mediación y todo lo demás. Entonces, también cómo se negocian los contratos es fundamental. Eso es que es indispensable. Por eso es que la relación público-privada, vuelvo a manifestar, es fundamental para que esto funcione. Sin esto, el Estado solito no puede y el empresario tampoco, porque el empresario va a depender de muchas cosas del Estado. Y en eso muchos sectores han estado de acuerdo para que nos comprendan un poco más nuestra audiencia, en qué contexto hablamos también, cuál habría sido la diferencia si es que este tipo de medidas, este tipo de alianzas público-privadas, esta necesidad de abrirse más a la inversión en este sector eléctrico, me refiero en concreto para una transición energética, si es que esto habría ocurrido 2, 3 años atrás o se habría ya comenzado a ejecutar 2, 3 años atrás, ¿habría significado una disminución o eventualmente no tener apagones como ya se nos advierte cada año? No podría garantizar que no hubiera habido apagones, tal vez sí, pero en mucho menos escala. ¿Por qué? Porque con los contratos hubieras ido mitigando un poco sectores de abastecimiento de energía. Entonces, como empiezas tarde algunas concesiones, algunas cosas, algunos contratos, obviamente la implementación va a empezar tarde. Y para cuando empezamos este tipo de problemas, que es lo que tuvimos en diciembre, o sea, y que realmente no depende de nadie, porque nadie es Dios para hacer llover, nadie es Dios para que salga el sol, nadie es Dios para que el río se llene. Entonces, claro, dependemos de terceros, que es la naturaleza, que es menos controlable que cualquier cosa, pero si tienes proyectos energéticos que realmente en corto, mediano o largo plazo puedan implementarse y tienes varios proyectos, quiere decir que en un punto tú vas a poder mitigar todos esos riesgos, que es, por ejemplo, lo que ha comenzado a ocurrir. Las autoridades han manifestado que no va a haber apagones porque han comenzado a tener contratos donde se puede ir mitigando estos problemas. Entonces, empezabas hace 2 o 3 años ciertas cosas o firmabas el contrato que estaban pendientes a la cola, que de hecho uno fue recién firmado el año pasado y el otro está pendiente, hubieras tenido una mitigación de estos apagones. Por eso digo, no se podría garantizar que al 100%, importante, pero no 14 horas. Exacto, importante empezar lo antes posible, Karina. Lo antes posible. Y nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Importante también, sobre todo, la transición energética, algo de lo que se ha hablado mucho, algo de lo que se continúa hablando, mucho también dependerá del cambio de la normativa y la seguridad jurídica, tal como lo ha mencionado. Karina, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, feliz noche. Igualmente, Karina Ocejos, directora ejecutiva de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industrias de Quito, hablando sobre la redefinición del comercio bilateral entre España y Ecuador, además de la transición energética, algo necesario y sobre todo en nuestro país, urgente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando